Bueno, gracias Roberto Parodi, Clínica Médica, por la invitación para mostrarles un poco cuáles son los cambios y las novedades que hay en la hepatotoxicidad durante este tiempo. Ustedes saben que la hepatotoxicidad es un mundo realmente muy grande y que tiene distintas aristas, incluso mucho terreno de investigación, como la epidemiología, todo lo que pasa con los mecanismos inmunes, factores de riesgo que se suman en función de inductores enzimáticos, escalas diagnósticas que se van mejorando, diferentes fenotipos que van apareciendo. Pero probablemente uno de los campos más importantes de la investigación sea el estudio del genoma ampliado, del HLA, de la presencia de alelos, que hoy sabemos que forman vías metabólicas anómalas, que son las que aumentan la susceptibilidad al, al, al DILI, ¿no? Y que bueno, en ese campo hay muchas situaciones eh, y muchas aristas de investigación como el sistema de HLA. Un punto muy importante y de actualidad son los biomarcadores, que son muchos y que algunos van tomando fuerza para ser utilizados como valor pronóstico, diagnóstico y sobre todo de evolución en formas graves. A corto plazo probablemente los tengamos en la práctica clínica. La primera pregunta que uno debe hacerse es cuándo y cómo se produce el DILI. Ustedes saben que para que esto ocurra tiene que aparecer un fármaco, obviamente, que dispare una injuria celular y genere una respuesta farmacológica que termina en la muerte celular. En el último consenso europeo apareció la lipofilicidad, la dosis más de 100 miligramos, los metabolitos reactivos, el daño mitocondrial y la alteración en la bomba excretoria de las sales biliares. Pero para que todo esto ocurra, no solamente tiene que haber propiedades del fármaco, sino propiedades del huésped, donde ahí juegan las variantes inmunológicas y, y genéticas de cada uno, la edad, la nutrición, el nivel de albúmina, la desnutrición, el uso de alcohol, otros fármacos, incluso actualmente ha tomado mucha relevancia la flora intestinal. Para entender un poco, uno debe saber que la lipofilicidad es la capacidad del fármaco para disolverse en un medio lipídico. O sea que las drogas tienden a transformarse de liposolubles a hidrosolubles. Si el medio lipídico es muy potente y la lipofilicidad es muy alta, las drogas van a tener mucho más chance de generar hepatotoxicidad. La mitocondria es el target final de la mayor parte de los DILI, donde el déficit de ATP, el estrés oxidativo como mecanismo sobre todo de producción de grasa y de NASH y de esteatohepatitis no alcohólica, y la permeabilidad de la membrana mitocondrial son un poco los emergentes de esta posibilidad hepatotóxica. Y por último, el compromiso de la bomba excretora de sales biliares, que hoy se sabe que hay un gen que codifica para un determinado alelo donde el transportador de las sales biliares es el que está inhibido, el que lleva las sales biliares del hepatocito al canalículo, como ocurre con una gran cantidad de fármacos productores de un cuadro colestático o a veces mixto, hepatocelular y colestático. Uno debe saber que hay muchísimas drogas en el mercado y en el mundo que ya tienen descripciones de hepatotoxicidad. Estos ya superan las 1.100 drogas que están en el marketing ya del mercado farmacológico y que hasta 2014 la hepatotoxicidad era la causa más importante por la cual una droga era retirada del mercado, incluso en los trials de investigación. Terminaba tempranamente los estudios y obviamente tenían una falla, un fracaso para poder obtener la aprobación de la FDA. Hoy son las drogas cardiotóxicas las que están a la cabeza por las cuales una droga es retirada del mercado. Y saber que más del 50% de la hepatotoxicidad severa termina en una falla hepática o trasplante. Por eso algunos de los consejos que vamos a dar hoy van a estar en relación fundamentalmente
para ese tipo de situaciones. ¿Con qué frecuencia el DILI es culpable de transaminasas elevadas? Yo muestro este trabajo porque me gustó mucho, hecho por mi amigo el profesor Einar Johnson de la Universidad de Reykjavik, donde fíjense que ellos analizan un número de muchos pacientes que superaron en las internaciones los 500 de transaminasas durante 4 años. Y fíjense que la colelitiasis estaba a la cabeza, la hepatitis isquémica era seguida, las hepatitis virales y por último el DILI. O sea que no nos olvidemos, este slide está dirigido a, de alguna manera, concientizar que la colelitiasis y la hepatitis isquémica que vivimos todos los días son dos situaciones puntualmente controvertidas en el diagnóstico inicial del DILI. ¿Y qué aprendimos de nuevo? Y aprendimos muchas cosas. Yo sinteticé las más importantes y de mayor utilidad para los clínicos. Hoy clasificamos mejor la hepatotoxicidad y todas sus variantes, conocemos mejor los fenotipos de ellas, comprendimos que el diagnóstico del DILI maneja diferentes variables, diferentes escalas, que se pueden hacer en la práctica clínica con una numeración y tener mucho más validez que si no las tenemos, a pesar de que el criterio clínico muchas veces termina siendo el mejor veredicto, ¿no? Entendemos mejor las vías mecanísticas de daño, manejamos mejor los score diagnósticos, como les comentaba, entendemos mucho más sobre la hepatitis autoinmune inducida por fármacos, a pesar de que nos quedan todavía un montón de interrogantes, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, y la creación de los registros de hepatotoxicidad que nos enseñaron mucho, realmente mucho, sobre la epidemiología de distintas zonas geográficas del mundo. Tenemos el ejemplo de nuestro Latin Dili, nuestro registro latinoamericano, que nos está enseñando a conocer un montón sobre qué droga predomina con mayor toxicidad en una determinada región, incluso la variabilidad de las hierbas que existen en las diferentes zonas de Latinoamérica. ¿Cuáles son las características de una lesión hepática? Y algunas definiciones fueron confusas hasta 2011, a donde se reunieron expertos y se creó un comité donde se lanzaron propuestas definitivas para definir mejor la hepatotoxicidad, que hasta ese momento tenía zonas muy oscuras. ¿A partir de qué valores consideramos el DILI? El DILI se considera cuando hay una elevación de la transaminasa, cualquiera de las dos, ALT o AST, a 5 por lo menos. O si no están las transaminasas elevadas, la fosfatasa por 2. O si la transaminasa está elevada por 3, pero tiene que haber una bilirrubina superior a 2 miligramos. Esos son los 3 puntos claves para definir la hepatotoxicidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que gamma GT elevada sola, a pesar de que a veces representa cierto daño ductal o a veces daño endotelial, no tiene significación de diagnóstico. Y lo mismo una elevación aislada de bilirrubina, que muchas veces puede corresponder a ictericia genética o bien simplemente a cuadros de sepsis que aumentaron la bilirrubina a predominio directo. ¿Cómo conocer el patrón de presentación? Hoy sabemos que se hace una R, se divide la ALT por la fosfatasa alcalina. Y fíjense qué interesante. Si tiene una R mayor a 5 en la división es hepatocelular. Si la R en la división da entre 2 y 5 es mixto. Y si da menor a 2, el patrón es colestático. Es bastante simple este patrón clínico sin necesidad de la anatomía patológica, porque a veces coincide, a veces no coincide, pero tiene mucho valor para poder hacer descripciones y para comparar, sobre todo, variables en los estudios de hepatotoxicidad. Y la gravedad que también aclaró el panorama, porque antes se hablaba de leve, moderado, no había un límite definido. Y hoy sí se sabe que leves son criterios para DILI, como les mencioné recién, ALT mayor a 5, fosfatasa por 2, o ALT por 3 con bilirrubina mayor de 2, más una bilirrubina menor a 2. Si la bilirrubina está menor a 2, el criterio del DILI es leve. ¿Cuándo es moderada? Cuando tiene todos los criterios para DILI, pero la bilirrubina supera 2. Y severa cuando ya hay complicaciones. Y las complicaciones están específicamente relacionadas con la falla hepática. Ni que hablar si hay ascitis, encefalopatía o falla multiorgánica. Y fatal, que no es solamente muerte en la clasificación de hepatotoxicidad, sino que es muerte o trasplante.
nosotros estamos acostumbrados a hacer las tablas y cuando vemos el outcome de una serie determinada, nunca ponemos muerte o trasplante, ponemos fatal. Y ahí se puede desglosar entre muerte y trasplante. La segunda pregunta que me pareció importante mencionarles es cómo y dónde tenemos que tener noción, porque esto sirve para la práctica clínica, cómo se metaboliza un fármaco. El fármaco viene obviamente por la sangre, por el sinusoide, transportado por una proteína, que es la albúmina, y entra al sistema retículo. Y en el sistema retículo, ¿qué pasa? Se oxida o se reduce o se hidroxila y con las enzimas del citocromo P450. Y ahí es donde se forman los metabolitos reactivos. A través de estas enzimas, que son muchas, que yo puse las tres más comunes, la CYP3A4, donde se metaboliza el 60%, CYP2D1, donde se metaboliza el alcohol, paracetamol y isoniazida, y CYP2D6, donde están vinculadas los daños predominantemente inmunes vinculados a los fármacos. Después está la fase 2, que es donde la droga se conjuga con sulfato o con glutatión. Y este paso es muy importante porque los déficits de glutatión están en muchos pacientes, en la embarazada, en la desnutrición, en la hipoluminemia, en la fase SIDA de la enfermedad HIV. Bueno, y por último, la fase 3, como les contaba hoy, la bomba excretora de sales biliares, la glucuroniltransferasa, la N-acetil, etc. Bueno, hay un montón de situaciones donde inhiben transportadores específicos, ya sea del sinusoide del hepatocito, ya sea dentro del hepatocito o bien desde el hepatocito al canalículo, que son los que producen las colestasis más importantes. Esto me parece fundamental porque uno empieza a entender un montón de situaciones en la práctica clínica. Por ejemplo, los cirróticos tienen disminuida la fase 1, entonces tienen una mayor hepatotoxicidad porque, y aparte tienen glutatión bajo, muchos de ellos por desnutrición, y se hace como un combo para que el cirrótico sea un target importante en la hepatotoxicidad. Entonces, en este ejemplo clásico les voy a mostrar que es bien didáctico, si la droga está en cantidades normales, los metabolitos reactivos en las fases de metabolización, sobre todo en la 1, se forman en cantidades normales y el glutatión está en una cantidad normal, no hay hepatotoxicidad. Ahora bien, si hay un exceso de metabolitos reactivos, si hay droga normal y glutatión normal, ya por el exceso, y esto es típico en la hepatotoxicidad directa, ¿no? O intrínseca, donde cualquiera de nosotros que nos tomemos 10 gramos de paracetamol, sí o sí vamos a hacer una hepatotoxicidad por la masiva cantidad de metabolitos reactivos tóxicos, también en la inducción enzimática y en algún metabolismo normal. Y por último, el glutatión puede estar bajo, a pesar de que la droga esté normal y los metabolitos reactivos estén normales, y también va a haber una hepatotoxicidad por un descenso de glutatión. A veces el paciente lo único que tiene es desnutrición y esto lo vemos en los tuberculosos. Por eso la hepatotoxicidad por tubérculos estáticos es mucho más frecuente en el paciente desnutrido, casualmente por tener un glutatión bajo, a lo cual se suma muchas veces un descenso de la albúmina y, bueno, no, obviamente otro factor de riesgo para la hepatotoxicidad. ¿Cómo son o cómo los mecanismos impactan en la muerte celular? Tenemos que saber primero, como les decía, que en esa fase 1 de formación de metabolitos reactivos aparece una activación de las quinasas. Yo no voy a describir todo este mecanismo que es muy complejo y sería muy tedioso, pero les voy a mandar los tips más importantes que ustedes tienen que saber. Esta fase 1, esta fase 1 que activa quinasas, lleva a un montón de pasos hasta formación de caspasa, que es el paso previo a la apoptosis. Entonces esa apoptosis se considera hoy como un cuadro de alguna manera vinculado a la lesión de necrosis o muerte de hepatocitos. A su vez, esos metabolitos reactivos se comportan como aptenos, generan citoquinas inflamatorias y por sí mismo generan daño hepático a través de una respuesta inmune. Y un tercer paso es a través de esa respuesta inmune la formación de metabolitos de estrés oxidativo y de radicales de oxígeno con una disminución o con un mayor consumo de ATP y en última instancia la necrosis y la muerte de los hepatocitos. Eso es un poco simplificado
cómo se produce la muerte de la célula a través de la hepatotoxicidad. ¿Cuál es la actual clasificación del DILI? El DILI se clasifica en idiosincrásico o intrínseco o extrínseco, que después vamos a ver que hay un tercer tipo. Por eso les decía que la investigación avanza y hace apenas 4 o 5 años se agregó en la clasificación histórica de DILI un mecanismo extrínseco. El mecanismo intrínseco de toxicidad directa ya lo conocemos, es el más fácil, es el del paracetamol, es de la intoxicación, que es predecible, que tiene una histología característica, que se reproduce en modelos experimentales. Ese es bastante simple y bueno, nada, en 72 horas el paciente entra en falla hepática y si no se trasplanta se muere en general. Es interesante acordarse en relación al paracetamol que la mayor parte del paracetamol tiene eh, excreción y se glucoroniza el 90% glucurónidos y sulfatos. A su vez, hay un reciclamiento por el citocromo 2E1 que yo les conté entre un 5 y un 9%. Y se produce un metabolito que es la N-acetil parabenzoquinona imina, que la ven ahí en amarillo y en letras mayúsculas, que es el compuesto culpable de la lesión severa por paracetamol. Si algo ocurrió en la cantidad de metabolitos reactivos que forma mucho metabolito como la N-acetil parabenzoquinona imine, se produce una excesiva cantidad de este metabolito y se produce la típica necrosis. Ese slide es sacado, lo traje de Estados Unidos, de una necrosis que fue a trasplante por paracetamol. Fíjense la vena centrolobular y el severo daño y necrosis pericentrolobular que existe. Y por último, se genera a través de este exceso del metabolito una depresión del glutatión. Por eso hay que hacerle N-acetilcisteína a estos pacientes para aumentar los depósitos de glutatión. Se produce estrés oxidativo y el paso final, como les decía hoy al principio, es el daño mitocondrial con una severa depresión de los depósitos de ATP. Acá les muestro simplemente una electrofotomicroscopía traída de Estados Unidos también, donde fíjense a la izquierda un hepatocito normal y lo que pasa con el hepatocito luego que se produjo el daño severo y la muerte y la necrosis. Por eso es importante acordarse que el 50% de las hepatitis fulminantes no son intencionales. Hemos tenido un par de casos donde una paciente vino tomando 2 gramos cada 6 horas porque entendió que se tomaba como un antibiótico esto y no sé cómo pudo haber entendido eso. Acordarse que un máximo de 4 gramos está permitido en hígados normales, pero no más de 2 gramos en pacientes con factores de riesgo, sobre todo el alcohol. Pacientes que toman más de 40 gramos de alcohol tienen que abstenerse de tomar 4 gramos y solo tomar 2 gramos, lo mismo los cirróticos o lo mismo aquellos que estén usando drogas que compitan con el citocromo 12.1. Y si uno se acuerda, estas drogas son el alcohol, el paracetamol, la isoniazida, la cocaína, el fenobarbital y el alotano. Son todas drogas que compiten con el paracetamol y aumentan la posibilidad del daño hepatocelular. Y esto está en guías internacionales y hay que tomarlo en cuenta. Por eso tener cuidado con el máximo de paracetamol que se da incluso sobre hígado sano. La hepatotoxicidad idiosincrásica, esta ya es impredecible y esta puede tener dos variantes, puede ser de tipo inmunológica, que es aquella que es inmunoalérgica, que se produce bastante rápido, que se puede producir a las 48 horas, pero que con mayor frecuencia se produce entre el día 7 y el día 14. Y una idiosincrásica metabólica. Hoy sabemos que hay estatinas que producen la hepatodicia a los 2 años. Hemos hecho un estudio con ciproterona, donde 6 de los 22 pacientes superaron los 8 meses de latencia. Entonces, si bien la incidencia es baja, hay que tener cuidado que puede tener distintas formas de presentación este fenotipo. Y la toxicidad indirecta, por último, descrita en New England Journal por nuestros amigos Einar Jonsson y Hufnagel, es donde la hepatotoxicidad es secundaria, la molécula genera alguna otra situación que produce la hepatotoxicidad. Por ejemplo, una molécula que produzca un hígado graso, como pasa con el metotrexato, como pasa con otros compuestos, por cierto, la miodarona y demás. Y también un
una reactivación del virus de la hepatitis B, por ejemplo, una inmunosupresión a donde se le da un checkpoint, a donde se le da un CD20, un rituximab, etcétera. El paciente tiene una severa inmunodepresión y reactiva un virus de hepatitis B y la lesión la produce el sistema inmunológico y no la produce el fármaco. Ese es el metabolismo indirecto. Y por eso se habla de inmunidad adaptativa, que juega un rol en la patología idiosincrásica muy importante. La mayor parte de nosotros somos tolerantes. Ahora, hay aumentos de transaminasa, esto es importante en la clínica, porque lo vemos con las estatinas, lo vemos con antibióticos, lo vemos con muchos fármacos, cuando el paciente hace 2, 3 por de ALT, que no llega a calificar para DILI, y uno no tiene que sacarle el medicamento, tiene que dejarlo porque hay un mecanismo adaptativo donde después las transaminasas bajan espontáneamente. Esos son los pacientes adaptados. Y aquellos susceptibles son los que en definitiva van a ser la hepatotoxicidad, que son un grupo muy pequeño. Si lo queremos ver ejemplificado acá, me gustó mucho este esquema de Paul Watkin que mostró en un meeting de la SLD en Estados Unidos, que lo tomé. Y fíjense, la exposición al fármaco genera un neoantígeno, como yo les dije, y genera un estrés en los hepatocitos a través de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, la homeostasis de las sales biliares y de la bomba excretora, como les contaba, están en falta y están en menos. Entonces, en un huésped susceptible, con todo este mecanismo de por medio, se produce una señal de peligro. Esta señal de peligro pone en marcha la respuesta inmune innata con presentación de antígenos a través de los macrófagos y estimula las células T. Esta estimulación de las células T genera un ataque adaptativo que bien puede ser adaptado, como les decía yo, y que haya tolerancia en 3, 4 por de transaminasa y el paciente no hace ningún tipo de lesión, o bien en el paciente susceptible que desarrolle el DILI florido, que puede tener un montón de fenotipos y grados de gravedad, obviamente. Ejemplos para un buen aprendizaje, esto siempre me gusta ponerlo. No solo se diagnostican aquellas enfermedades que se sospechan, sino solo se sospechan aquellas que se conocen. Yo siempre le digo a los residentes que si no sabemos que la difenidantoína puede dar un severo cuadro inmunoalérgico con granuloma, si no sabemos que la isoniazida puede dar una hepatopatía crónica, si no sabemos que la ciproterona puede debutar al año, si no sabemos que las estatinas pueden debutar a los 2 años, no vamos a poder pensarlo. O sea que vamos a pensar solo aquello que conocemos. Entonces me parece muy importante y que el DILI es tramposo, el DILI parece a veces pero no es. Por eso la última palabra muchas veces la tiene el especialista, conocedor del tema, a pesar de un montón de escalas que dan posible, que dan probable, y muchas veces no estamos seguros del diagnóstico. Los otros días discutíamos con Roberto Parodi, una paciente que hizo un cuadro que parecía un DILI porque había empezado los tubérculos estáticos, dio sorpresa, se mezcló un cuadro de hepatitis isquémica y hubo que suspender todo. Bueno, eh, es tramposo. A veces confunden las transaminasas muy elevadas, ayudan a veces a saber qué predominio de transaminasas hay, incluso el descenso. La rapidez del descenso es muy, muy importante en la discriminación, pues si las transaminasas bajan de 1000 a 100 en 48 horas, eso no es DILI. Ahora, si bajan el 50% en 8 días, sí es DILI, una vez descartado todo lo inmunológico y lo virológico. Entonces, ¿por qué tenemos dificultades en el diagnóstico? Porque es muy polimorfa, la presentación con dolor abdominal que parece a veces un cuadro picoledosiano, a veces con fiebre, a veces con síntomas inmunoalérgicos, con dolor abdominal y náuseas y vómitos, solamente una hepatitis asintomática y anictérica, pero a veces con 400, 500 de transaminasa, o ya muchas veces con complicaciones de la hipertensión portal, ¿cómo sucede con la vitamina A y cómo sucede con el metotrexato que ustedes saben? Entonces, tener cuidado con la automedicación en los ancianos, sobre todo que no se acuerdan. Muchas veces esto pasa con el amoxiclavulánico, se repite la enfermedad y a veces con mayor gravedad y mucho más rápidamente porque los pacientes no se acordaban que habían tenido
ya una ictericia o un prurito hacía tiempo. Se olvidan de ese tipo de medicación. La ingesta simultánea con otras formas y las drogas ilegales no están aprobadas, por ejemplo, el estanozolol, que ponen en los gimnasios con componentes vitaminos o suplementos. Tener mucho cuidado en gente joven. Nosotros describimos un trabajo en una revista de hace tiempo, hace más de 10 años, con 25 casos, y describimos por primera vez en la literatura un fenotipo diferente con daño renal y colestasis prolongada. Acordarse que el éxtasis con un solo comprimido, hay un paper de hace ya de más de 20 años, con chicos jóvenes, 5 chicos jóvenes que lo usaron para ir a bailar y no dormir, no eran drogadictos, con un solo comprimido hicieron una severa hepatotoxicidad que hoy está más cerca del trasplante que cualquier otra cosa. Entonces, acordarse que estos agentes androgénicos, el estanozolol sobre todo, que están prohibidos, que tienen sus indicaciones muy específicas en la medicina, pueden asociar una colestasis prolongada con daño renal agudo. Y la verdad que acá debiera uno reforzar las políticas de salud, porque la verdad que no hay controles. Estos chicos muy jóvenes pueden hacer daños realmente muy severos, y a pesar de que estas drogas están suspendidas en todo el mundo, en la mayor parte de los países, por lo menos que hemos investigado de Latinoamérica, se venden bajo cuerda y se mezclan en gimnasios con suplementos vitamínicos. Y por último, cuidado con las latencias, que a veces, sobre todo en el amoxiclavulánico, nosotros publicamos un trabajo con más de 60 amoxiclavulánicos y más del 20% de los pacientes hizo una latencia más allá de los 14 días. O sea, más de una semana después de haberlos terminado, con latencia que van casi hasta 60 días. Uno puede seguir pensando en amoxiclavulánico si el paciente todavía pasaron 50, 60 días de haber terminado el fármaco. Y la ciproterona, que por otro lado también tiene una latencia muy larga, pero muchas veces la tiene en la medida en que el fármaco se va consumiendo. Cuidado con las hierbas y los suplementos dietéticos, no me voy a meter demasiado en ese tema porque es para hablar una hora seguida, pero hasta hace pocos años, ahora ya hace más de 10 años que no se publica, el Herbalife era causa de una hepatitis severa de tipo autoinmune, y hoy en día el té verde, no precisamente en infusión, una por día, no tiene nada que ver. Estas son mujeres que quieren bajar de peso y toman entre 3 y 4 cápsulas de concentrado de té verde, y esto tiene una alta probabilidad de hacer hepatopatía severa. Nosotros publicamos en tal sentido en Latinoamérica un trabajo donde evaluamos cuál era el impacto y cuál era el porcentaje entre todo lo que nosotros estábamos viendo de hepatotoxicidad, a cuánto correspondían las hierbas, y encontramos que esto correspondía al 8%. Acá hay un subreporte porque evidentemente países como Bolivia, México, Perú, etcétera, no reportan la cantidad que uno esperara. De todas formas, los datos coinciden con otros registros internacionales que también mostraron que el té verde, que es la Camellia sinensis, y la Garcinia camboya estaban a la cabeza de estas drogas. Y que fíjense qué interesante, esto se ve fundamentalmente en mujeres jóvenes que quieren bajar de peso, con un comienzo medio de 31 días, donde la mayor parte de los pacientes se presentaron con un daño hepatocelular agudo, ictéricos, gran parte de los pacientes necesitaron internación, si mal no recuerdo, alrededor de un 80%, y fíjense que casi el 20% de los pacientes desarrollaron una falla hepática aguda. Cuidado con algunas hierbas que se consumen en forma masiva para el adelgazamiento. Si miramos un poco el trípode de clínica, diagnóstico, histología hepática, vamos a ver que la clínica es muy proteiforme, tiene una presentación muy variada, depende de que tenga síntomas inmunoalérgicos o no los tenga. Ahí tenemos que hacer una clasificación de entrada y saber si ese fármaco ya tiene reportes de hepatotoxicidad con frecuencia o no los tiene. Una causa bien establecida tiene que tener por lo menos más de 50 casos, como pasa con difluentoína, isoniazida, etcétera. Ahora, si tiene entre 10 y 50 ya es más rara. Uno tiene que saber eso. Y si es muy raro, menos de 10 casos, y si no está aprobado como vancomicina o teofilina, bueno, son drogas que ni se ponen en la balanza para la hepatotoxicidad. Por eso me gustó hacer un poco este esquemita
que ustedes tienen que saber como clínicos estos puntos. Tener en cuenta los escenarios más complicados. Los neurólogos suelen dar a veces 2 o 3 drogas antiepilépticas que las 3 tienen efecto inductor enzimático. Fenobarbital, difenidramina, carbamazepina, por ejemplo. Hay mucho más riesgo de hepatotoxicidad. La toxicidad luego es suspendida del fármaco, les conté, tengan cuidado de no descartarlo. Y los pacientes polimedicados, los pacientes polimedicados ancianos, los polimedicados obesos hoy se sabe que tienen un mucho mayor riesgo de hacer falla hepática por muchos medicamentos que los que no tienen una obesidad importante. ¿Y qué pasa con el DILI agudo sobre enfermedad hepática previa? Son muchos los estudios que hablan claramente de cuáles son las drogas que se pueden hacer hepatotóxicas sobre un hígado cirrótico previo. Pero acuérdense, nosotros en una revisión discutimos un poco más profundamente este tema y vimos que el CYP3A, que es uno de los compuestos que metaboliza gran cantidad de los fármacos, puede disminuir en la estatosis severa. Por eso esa es una causa de que el hígado esté atóxico y más aún si está cirrótico puede ser más hepatotóxico, puede tener menor actividad en pacientes diabéticos con hipoalbuminemia y acordarse que el paciente cirrótico tiene menos toda la fase 1 del metabolismo de los fármacos, lo cual significa que las enzimas del citocromo estén en menos para metabolizar en la fase 1. La característica de la presentación clínica es muy importante en el interrogatorio. ¿Qué tiempo de latencia tuvo la droga implicada? No es lo mismo 3 días que un año. ¿Existe mejoría luego de la suspensión del fármaco? ¿Fue esta alteración observada anteriormente? ¿La paciente hizo o el paciente hizo un rash cutáneo hace 5 años cuando fue expuesto al fármaco? ¿Presenta factores predisponentes? ¿Está adelgazado, no está adelgazado? ¿Está hipoalbuminémico? ¿Toma alcohol? ¿Toma otras drogas inductoras? Es muy importante conocer todas estas variables, además del impacto genético, que es inamovible y que ya el paciente trae obviamente en sus alelos y en su HLA. Debemos conocer los diferentes tipos de presentación, que si uno mira un atlas de anatomía patológica de hígado, las drogas pueden simular cualquier tipo de patrón histológico y cualquier tipo de lesión en el hígado, desde hepatitis agudas, crónicas, granulomas, cualquier tipo de colestasis pura con daño colangítico, tipo colangítica ecrosante, daño endotelial con síndrome de obstrucción sinusoidal, peliosis Budd-Chiari, y también el de las células estrelladas, que simula el alcohol, pero hace una fibrosis muy, muy marcada, como no hace solo el alcohol, sino hace también la vitamina A. Y después formas crónicas, como la que hace una hepatitis aguda que después se transforma en crónica, con muchos fármacos que hoy se saben que producen hepatitis autoinmune, o la forma aguda colestática que va a ir a un cuadro ductopénico, que puede terminar en una colestasis crónica y en trasplante hepático. La forma aguda por lejos es la más frecuente y es importante preguntar por la hipersensibilidad, porque esta hipersensibilidad puede ser a veces muy severa. Hemos visto pacientes con drogas antiepilépticas, con carbamazepina, tener farmacodermias eritrodérmicas, descamativas, muy graves, pustulosas y demás. Por eso esto puede terminar en un Steve Johnson, en un DRESS, y son cuadros a veces que son realmente graves. Este ejemplo es de una dermatopatía farmacológica común, con urticaria, bien geográfica, esta es crónica, asociada a carbamazepina, son todos ejemplos nuestros, pero fíjense lo que pasa en un DRESS con una dermatitis severa, con una histología con granulomas, plagada de eosinófilos, fíjense la formación de los granulomas bien, bien rodeados de eosinófilos, pero mucho más ya después cuando hay daño de membrana, como se produce en el DRESS y en el Steve Johnson, que puede llevar a la muerte del paciente con daños en lengua, en carrillo, en tórax, espalda, incluso llegar a una uveitis. Estas 2 formas crónicas me parece que es para seguirlas en el tiempo. Las tenemos que mirar en el tiempo. Tenemos que estar seguros que el paciente normalizó tanto las transaminasas para descartar una forma evolutiva de tipo autoinmune o si normalizó la fosfatasa alcalina para descartar una forma evolutiva de tipo ductopénica. Cuidado que hoy se sabe que DILI crónico es hasta un año. La fosfatasa alcalina y la gamma GT pueden estar
prolongadas hasta un año. Recién a partir del año se lo rotula como DILI crónico. Es un concepto muy importante que tenemos que tener. Y si uno clasifica las drogas inductoras de las hepatitis autoinmune, tenemos las que son bien establecidas, como la aminociclina, la nitrofurantoína, típicas, pero hay drogas emergentes. En un trabajo que presentamos en un libro internacional hace apenas 2 años, mostramos que si juntábamos de los 33 casos sobre 1.500 pacientes que tenían DILI, extractamos 33 casos. Y si mirábamos detenidamente los 33 casos, la mayor parte de las drogas que producían hepatitis autoinmunes eran estatinas. Y acuérdense que todos los biológicos, los checkpoints, los anti-TNF, sobre todo el infliximab a la cabeza, son drogas que están asociadas a formas típicamente autoinmunes. Y después, por último, mencionarles la ductopenia. La ductopenia también es autoinmune y genera, no sé si autoinmune, pero por lo menos de causa inmunológica, donde hay un ataque directo a los colangiocitos, mediado por autoinmunidad, y tiene que haber una exposición sostenida a estas sales biliares tóxicas. Si uno se acuerda, el canalículo el conducto biliar, fíjense la irrigación, está irrigado por ramas de la arteria hepática. Ese conducto interlobar irrigado por ramas de la arteria hepática puede, a través de las citoquinas liberadas por la inmunidad del fármaco, generar una lesión a todo ese árbol peribiliar y generarle un daño isquémico y hacerle un daño ductal tan importante que lo hace desaparecer al conducto. Y ahí aparece la ductopenia por fármaco, que no es dosis dependiente, que es de resultado impredecible. Nosotros estamos justo escribiendo un trabajo que vamos a mandar a Liver International con 10 casos documentados en 1.500 pacientes en 300 biopsias hepáticas, donde encontramos que 3 pacientes resolvieron después del año y medio y 2 pacientes resolvieron a los 2 años. No hay que desanimarse, hay que seguirlos, hay que darle ácido urso desoxicólico y estar seguro de que el paciente normalizó. Si uno quiere hacer una coloración con citoqueratina 7, ahí ven el conducto, pero cuando lo vean en el espacio ductopénico, la citoqueratina 7 ya no marca más el conducto. El sistema de score que se usa el Sion-RUCAM, que marca latencia, evolución, factores de riesgo, descarta otras causas, puede ser definitivo cuando el paciente volvió a tomar el fármaco y desarrolló los mismos síntomas. Altamente probable cuando es mayor a 8. Bueno, esto lo pueden ver ustedes, es un ejercicio muy interesante. Cuando empiezan a darle puntaje, tienen que mirar el puntaje, el trabajo original de Benishu, donde hay un puntaje para cada una de estas variables y si suma más de 8 es altamente probable y si está entre 6 y 8 es probable. Posible está allá abajo, entre 3 o 5, algunos las descartan, e improbable, bueno, menos de 3. Y acuérdense que hay preguntas equivocadas en la práctica clínica que se hacen todos los días y que llevan a conceptos equivocados. Esto un poco lo saqué de mi práctica clínica y de escuchar y de observar. Hay una hipertransaminasemia leve, suspendo el fármaco, se los dije hoy, menos de 5 por de ALT, no hay que suspender nada. Puede haber un fenómeno adaptativo y no se debe suspender el fármaco. Será biliar. Acuérdense que hay trabajos, como les mostré, que muestran que la causa más frecuente de internación, con más de 500 de transaminasa, es la coledocolitiasis, no es el DILI. Y lo vemos a pesar de no estar la vía biliar dilatada. Con hipertensión biliar, esto también desciende bastante rápidamente. A veces la gota está por arriba de la GPT, pero estén atentos a ese cuadro. ¿El sistema de score siempre me va a hacer el diagnóstico? No, no lo va a hacer, nos va a ayudar. Apenas nos va a ayudar con algunos datos para que después la opinión del especialista o del experto pueda ponerle la rúbrica final. Y la biopsia hepática debe hacerse de rutina para nada. Debe hacerse solamente en las formas prolongadas donde yo no estoy entendiendo qué está pasando, o sí debe hacerse si quiero descartar una hepatopatía previa que pueda aumentar la chance de DILI. Nosotros en Alas of Hepatology publicamos hace un tiempo también nuestras guías latinoamericanas, como tiene la americana y la europea. Y bueno, y para ayuda de todos ustedes, hay que acordarse de que lo primero que se hace es suspender el fármaco. Una vez que uno suspendió el fármaco,
se juntan todos los datos, sabemos la edad del paciente, si tomaba drogas o no tomaba, qué otra cosa hacía, cuál es la latencia, cuál es la historia de enfermedades previas, el consumo de alcohol, los viajes a zonas epidémicas, el virus el virus E es la causa que confunde más en muchas zonas de endemia con el Lili porque da una hepatopatía mixta, colestática, que tiene una dolencia parecida, un tiempo de evolución parecido, un laboratorio parecido. Por eso acá si podemos descartar el virus de hepatitis E sería muy importante. Si el RUCAM nos ayudó, esta escala nos ayudó a hacer un diagnóstico probable de esta hepatopatía crónica y es positivo, ahí calculamos el R. Y yo les dije que si es la LT igual o mayor a 5 es hepatocelular, entre 2 y 5 es mixta y menor a 2 es colestática. Y ahí recién descartada todas las causas virales, inmunológicas, todos los virus alternos, hasta parvovirus, Epstein-Barr, etcétera, recién ahí excluimos todas las causas. Y ahí recién, si la forma es prolongada, la hipertransaminasemia es prolongada, la colestasis es prolongada a más de un año, decidimos la biopsia hepática. Y termino para contarle un poco de la histología, porque esto genera algunas angustias y algunas dudas en la práctica clínica. Para confirmar una sospecha no solamente necesitamos la biopsia, la necesitamos para confirmar una sospecha si sospechamos de que hay realmente otra hepatopatía de base. Y ahí sí tiene causa o buscar otras etiologías porque existen patrones en la histología que orientan al DILI. Esos patrones son granulomas, son focos de necrosis centrolobular característicos, spotinecrosis, que son focos de necrosis mínima focales con colestasis, con muy poca inflamación portal, con una distribución del pigmento biliar, este es un caso que tuvimos con tiabendazol, bien centrolobular y característico del fármaco. Ni que hablar si encontramos alrededor de la inflamación muchos eosinófilos con un granuloma, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, cuando se hace la biopsia hepática, sospecha de hepatopatía crónica, cirrosis por metotrexato, porque va a darme la pauta si el metotrexato es el culpable y yo debo seguir o no con la medicación, sospecha de una hepatopatía prolongada por autoinmunidad, sospecha de colestasis prolongada, sospecha de toxicidad vascular, hoy hay drogas que producen el síndrome de obstrucción sinusoidal, y el DILI por la inmunoterapia por los checkpoints, hoy se asocia porque hay que hacerlo, no de rutina, pero con mucho más frecuencia, porque hay dos patrones, unos granulomas con anillo de fibrina y una endotelialitis, que son característicos de los checkpoint inhibitors y que puede ayudar mucho la biopsia hepática. Termino con el último slides contándoles de que los registros ayudan muchísimo y tengo un poco el orgullo de comandar el registro latinoamericano, donde ya estamos jugando en las primeras ligas, ya fuimos citados por las guías de la ESLD. Bueno, nada, y ya tenemos reuniones conjuntas en los mítines afuera con todos los líderes de todos estos registros y nosotros también encontramos que la amoxicilina clavulánico está a la cabeza, junto con las drogas antituberculosas. Ahora, en números nuevos que publicamos hace poco, las hierbas están en segundo lugar y recién los antiinflamatorios están en tercer lugar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que me ayudan, a la gente de Málaga, con la cual trabajamos en la Universidad de Málaga para poder unir los números de nuestros registros con ellos y poder sacar estudios de investigación interesantes, gracias a Nelia de Uruguay que siempre está apoyándome y gracias a mis maestros, sobre todo Miguel Uruguera de Barcelona, quien fue mi mentor y el que me metió en este mundo maravilloso de la hepatotoxicidad. Un abrazo, gracias.